Discalculia. Muchos niños tienen dificultades con las matemáticas, pero para algunos, las dificultades van más allá de un poco de frustración. Si los problemas de tu hijo con las matemáticas son severos y persistentes, podrían ser señal de un trastorno del aprendizaje llamado discalculia. ¿Qué es la discalculia? Discalculia es un término usado para describir discapacidades específicas del aprendizaje que afectan la capacidad de los niños para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas basadas en números, que se manifiestan en diferentes grados de intensidad. Por ejemplo, en un niño se observará como una incapacidad para entender los conceptos matemáticos, como lo que es una suma y resta. Otro niño lo manifestará aún entendiendo las operaciones básicas y sabiendo el resultado, por ejemplo, de una suma cuyo resultado sea 12, invertirá los números poniendo 21. O en una división o división, en un ejercicio no podrá realizar los pasos necesarios o estos pasos tendrán errores por los que tendrá un resultado incorrecto. Es evidente que en mayor grado educativo será más evidente los fallos y errores al realizar sus actividades académicas, en que estén involucrados al aplicar sus habilidades matemáticas. ¿Todas las dificultades con las matemáticas son causadas por la discalculia? No, no todas. Las dificultades en la clase de matemáticas, incluso las más severas, no son causadas por la discalculia. Trastornos como la dislexia, epilepsia, déficit de atención o métodos educativos no apropiados al estilo de aprendizaje o necesidades educativas del pequeño, falta de compromiso por parte de los padres o incapacidad por su propio nivel académico o un ambiente falto de estimulación. En mi experiencia he observado que niños que tienen problemas de lenguaje pueden tener problemas en adquisición de lectoescritura y adquisición de habilidades matemáticas, el procesamiento visual o auditivo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otros también pueden afectar la capacidad de los niños para cumplir con las expectativas en lo a que matemáticas se refiere. Es posible que los niños que tienen discalculia también lleguen a tener otras discapacidades del aprendizaje. Muchos de ellos la tienen. ¿A qué prestar atención? Un niño pequeño con discalculia podría tener dificultad para reconocer números, tardarse más en aprender a contar, tener dificultad para conectar los símbolos numéricos con sus palabras correspondientes, tener dificultad para reconocer patrones y poner las cosas en orden, perder el hilo mientras cuenta, necesitar apoyos visuales como los dedos para contar o en su libreta puntos o líneas. Y a medida que las matemáticas se convierten en una importante actividad escolar, los niños con discalculia probablemente tengan dificultades para aprender funciones matemáticas básicas como sumas, restas, tablas de multiplicar y más. Comprender los conceptos detrás de los problemas lógicos y otros cálculos matemáticos no numéricos. Estimar cuánto tiempo se requerirá para completar una tarea. Realizar tareas y exámenes de matemáticas. Mantenerse al nivel de grado en matemáticas. Procesar ideas visoespaciales como gráficas y tablas. El impacto de la discalculia no se detiene cuando termina la clase de matemáticas. El trastorno también puede afectar a los niños fuera de su escuela. Los niños con discalculia también pueden tener problemas para recordar números como códigos postales, números de teléfono o el marcador en los juegos. Experimentan desafíos con cuestiones de dinero, como calcular cuánto es el cambio, contar billetes, calcular una propina, dividir la cuenta o estimar cuánto costará algo. Tienen dificultad para juzgar la longitud de las distancias y cuánto se tardarán en llegar de un lugar a otro. Tienen dificultad para recordar direcciones. Tienen dificultad para identificar, diferenciar la izquierda de la derecha. Pueden frustrarse fácilmente con los juegos que requieren mantener un puntaje consistente, estrategias, numérico o conteo. Tienen dificultad para leer los relojes y decir la hora. Una brecha evidente. La mayor señal de un trastorno específico del aprendizaje es una notable discrepancia entre la capacidad y la aptitud. Un niño con discalculia puede tener un buen desempeño en otras materias, como inglés, historia, geografía, pero tener calificaciones muy bajas en matemáticas y en otras clases basadas en matemáticas. ¿Cuál es el nombre formal de la discalculia? La discalculia se denomina trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática.
pero discalculia sigue siendo un término aceptado y lo utilizan las escuelas y los especialistas en aprendizaje. ¿Cómo se diagnostica la discalculia? La discalculia se diagnostica a través de una evaluación realizada por un profesional de la salud mental o un especialista en trastornos del aprendizaje. La evaluación puede incluir revisar la historia académica del individuo, evaluar su desempeño en matemáticas, realizar pruebas neuropsicológicas para evaluar su capacidad cognitiva y rendimiento matemático, entrevistas para evaluar las dificultades matemáticas y su impacto en su vida diaria. En caso de los niños, la edad ideal para detectar la discalculia es entre los 6 y los 8 años. Cuando se introduce la materia de matemáticas, a esta edad se puede comparar el rendimiento de los niños entre sí. Sugerencias: visite a su médico. Descartar cualquier problema médico, como discapacidad auditiva o visual, desnutrición u otras cuestiones que puedan afectar el aprendizaje de tu hijo. Consulta con el maestro. Pídele al maestro de matemáticas de tu hijo que te anote las tareas en las que más tiene problemas y cualquier estrategia que lo ayude. Pregunta sobre otras áreas. Se estima que la mitad de los niños con discalculia también tienen otro problema de aprendizaje. Comprender el perfil de aprendizaje completo de tu hijo lo ayudará a abogar por sus necesidades. Consulta a un especialista. Una vez que hayas realizado el trabajo básico, habla con un profesional de aprendizaje que puede evaluar a tu hijo y te dé una opinión específica de cómo ayudar. Lo mejor que podemos hacer como padres es apoyarlos, entender que no es flojo, que no es que no quiera aprender, entender que le llevará tiempo y nos llevará tiempo realizar los esfuerzos extraordinarios que se requiere para ayudarlos y estar dispuestos a realizar ese esfuerzo, llevarlo a terapia, a clase de regulación y buscando estrategias y entendiendo que necesita nuestra motivación y apoyo para que se sienta motivado a superar estas dificultades.